Durante casi 30 años, hubo un hombre en Cuba que tuvo el poder de validar una condena, de cerrar una puerta sin hacer ruido y de decidir, con una firma discreta, el destino de miles de personas. No aparecía en carteles, no encabezaba consignas y rara vez era reconocido en la calle. Sin embargo, cuando el Estado necesitaba que una decisión fuera irreversible, su institución estaba allí. Y él también. Por eso, cuando su nombre desapareció de golpe de los comunicados oficiales, no fue un detalle menor. Fue una señal. En Cuba, el poder no se anuncia cuando llega, pero tampoco se va sin dejar rastro. Y esta vez, el silencio fue demasiado elocuente. Ese hombre era Rubén Remigio Ferro. Durante aproximadamente 27 años presidió el Tribunal Supremo Popular, la máxima autoridad judicial del país. En un sistema donde las instituciones no funcionan de manera independiente, ese cargo no es meramente técnico. Es una posición profundamente política, diseñada para garantizar que la legalidad acompañe al poder y no lo contradiga. El Tribunal Supremo es el último filtro, el lugar donde las decisiones más sensibles adquieren forma jurídica, y quien lo dirige no solo interpreta la ley, sino que define hasta dónde puede llegar. Rubén Remigio Ferro llegó a ese puesto a finales de los años 90, en una Cuba marcada por la crisis del periodo especial y por una obsesión central, la estabilidad. El país necesitaba orden, previsibilidad y control institucional. En ese contexto, el sistema judicial no podía permitirse ambigüedades. Ferro encajó en ese momento histórico como una pieza precisa. Su perfil fue siempre el de un jurista sobrio, disciplinado y poco dado a la exposición mediática. No necesitaba protagonismo. Su poder estaba en la permanencia. Con los años, esa permanencia se transformó en autoridad. Mientras ministros, dirigentes y altos funcionarios eran reemplazados, Rubén Remigio Ferro seguía allí. Sobrevivió a reformas económicas, a cambios constitucionales y, lo más significativo, al traspaso del poder de Fidel Castro a Raúl Castro. En un sistema donde los relevos suelen implicar reajustes profundos, su continuidad fue interpretada como una señal inequívoca de confianza. Ferro se convirtió en sinónimo de estabilidad judicial, en una figura que parecía inmune al desgaste político. Durante la década de 2010, Cuba comenzó a cambiar. El acceso creciente a Internet, la expansión del trabajo por cuenta propia y una mayor visibilidad internacional trajeron consigo nuevas tensiones sociales. En ese escenario, el papel del sistema judicial adquirió una relevancia inédita. El Tribunal Supremo dejó de ser solo un árbitro legal para convertirse en un instrumento clave de gestión del conflicto. Rubén Remigio Ferro asumió ese rol sin modificaciones en su discurso. Defendió reiteradamente que la justicia cubana no era neutral, sino comprometida con la defensa del orden socialista y de la revolución. Esa postura quedó especialmente expuesta tras las protestas del 11 de julio de 2021, el mayor estallido social en décadas. La respuesta del Estado fue rápida y severa, y el aparato judicial tuvo un papel central en su ejecución. Se celebraron juicios acelerados y se dictaron sentencias que provocaron una fuerte reacción internacional. Desde el Tribunal Supremo, Ferro defendió públicamente la legalidad de esos procesos, asegurando que se habían respetado las garantías establecidas por la legislación vigente. Sus declaraciones fueron presentadas por los medios oficiales como explicaciones técnicas. Para muchos observadores externos, confirmaban la alineación total entre justicia y poder político. Lejos de debilitarlo, ese episodio consolidó su posición dentro del sistema. Rubén Remigio Ferro volvió a aparecer como una figura imprescindible en momentos de alta tensión. Un jurista capaz de traducir decisiones políticas complejas en resoluciones legales aparentemente sólidas. Su rol se reafirmó nuevamente en 2022, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. El nuevo marco legal fue observado con preocupación por organizaciones internacionales que lo consideraron restrictivo en materia de derechos civiles. Desde la presidencia del Tribunal Supremo, Ferro defendió el código como una actualización necesaria para enfrentar los desafíos contemporáneos de seguridad y orden público. Hasta ese momento, nada hacía pensar en un final abrupto.
No hubo escándalos públicos, ni acusaciones formales, ni enfrentamientos visibles dentro del aparato del Estado. Rubén Remigio Ferro representaba continuidad, experiencia y disciplina institucional. Precisamente por eso, cuando su nombre dejó de aparecer de forma repentina en actos oficiales y comunicados judiciales, la ausencia resultó inquietante. En Cuba, la desaparición del discurso público rara vez es accidental. El silencio que rodeó a Rubén Remigio Ferro no fue una simple omisión administrativa. Fue el primer indicio de que algo se había roto en la cúpula del poder. El hombre que durante casi 3 décadas había sido uno de los pilares más estables del sistema judicial estaba a punto de ser apartado sin ceremonias, sin explicaciones extensas y sin un relato oficial claro. El poder que parecía inamovible comenzaba a desvanecerse. Y la forma en que ocurrió no solo marcaría el final de una carrera, sino que revelaría los mecanismos más profundos del control político en Cuba. Durante años, la autoridad de Rubén Remigio Ferro no se cuestionó públicamente. Su poder no dependía de la popularidad ni de la simpatía, sino de algo mucho más valioso dentro del sistema cubano, la previsibilidad. El Estado sabía exactamente cómo iba a responder el Tribunal Supremo bajo su dirección. No había sorpresas, no había interpretaciones creativas ni grietas inesperadas. La ley funcionaba como un mecanismo de cierre, no de apertura. Y mientras ese engranaje cumpliera su función, no había razones visibles para moverlo. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de 2010, el contexto empezó a volverse más complejo. Las tensiones sociales dejaron de ser episodios aislados y comenzaron a adquirir una continuidad incómoda. El acceso a Internet permitió que los conflictos se documentaran y circularan con mayor rapidez. Las críticas al sistema judicial, que antes quedaban confinadas a círculos pequeños o al exilio, empezaron a amplificarse. Aunque el discurso oficial se mantenía firme, la presión externa aumentaba y la interna comenzaba a ser más difícil de contener. Rubén Remigio Ferro no modificó su postura ante ese escenario. Desde su posición, insistió en que el sistema judicial cubano actuaba conforme a la ley y que cualquier crítica respondía a una lectura politizada desde el exterior. En sus intervenciones públicas, defendió la idea de que la justicia no podía ser ajena al proyecto político del país y que su función era proteger el orden social establecido. Esa coherencia discursiva fue vista, dentro del sistema, como una fortaleza. Pero también empezó a convertirlo en una figura cada vez más asociada a los momentos más duros de la respuesta estatal. El punto de inflexión llegó con las protestas del 11 de julio de 2021. Aquella jornada marcó un antes y un después en la historia reciente de Cuba. Las manifestaciones, espontáneas y extendidas en varias ciudades, pusieron en evidencia un nivel de descontento social que no se había visto en décadas. La reacción del Estado fue inmediata y contundente. Detenciones masivas, procesos judiciales acelerados y sentencias severas marcaron los meses siguientes. En ese contexto, el Tribunal Supremo Popular dejó de ser una institución discreta y pasó a ocupar el centro del debate nacional e internacional. Rubén Remigio Ferro apareció entonces como la voz encargada de explicar y justificar jurídicamente lo ocurrido. Defendió la legalidad de los procesos, sostuvo que los juicios se habían realizado conforme a la normativa vigente y negó que se hubieran vulnerado derechos fundamentales. Sus declaraciones fueron difundidas por los medios oficiales como una respuesta técnica y necesaria. Sin embargo, fuera de Cuba, esas mismas palabras fueron interpretadas como la confirmación de que el poder judicial actuaba alineado sin fisuras con el poder político. A partir de ese momento, la figura de Ferro quedó irrevocablemente ligada a la gestión judicial de la crisis del 11J. No fue el responsable único ni el autor directo de las decisiones, pero su rol institucional lo colocó como garante final del proceso. Cada sentencia, cada procedimiento acelerado y cada rechazo a las críticas internacionales reforzaban su imagen como un pilar del sistema, pero también como un rostro visible de la represión legal. Ese doble filo comenzó a pesar más de lo que parecía. En 2022, la entrada en vigor del nuevo Código Penal profundizó esa percepción. El nuevo texto legal introdujo figuras que ampliaban el margen de actuación del Estado frente a conductas consideradas amenazas al orden público.
Organizaciones internacionales y observadores externos expresaron preocupación por el impacto de esas disposiciones sobre los derechos civiles. Desde el Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro defendió el código como una modernización necesaria del marco jurídico, adecuada a los desafíos contemporáneos. Para el Estado, su postura era lógica y consistente. Para sus críticos, confirmaba que la justicia seguía funcionando como una extensión del poder político. Mientras tanto, dentro del país, el discurso oficial mantenía la normalidad. No hubo señales públicas de conflicto interno, ni críticas desde los medios estatales, ni indicios de una pérdida de confianza inmediata. Todo parecía seguir su curso habitual. Sin embargo, en los sistemas cerrados, los cambios rara vez se anuncian con antelación. Suelen prepararse en silencio, acumulando razones que no siempre se hacen públicas. Y en el caso de Rubén Remigio Ferro, ese silencio comenzó a adquirir un peso inquietante. Con el paso de los meses, su presencia pública se volvió menos frecuente. No desapareció de inmediato, pero dejó de ocupar el primer plano en los momentos clave. Sus intervenciones se redujeron y su figura comenzó a diluirse en el discurso oficial. Para un observador externo, aquello podía parecer un detalle menor. Para quienes conocen la lógica del poder en Cuba, era una señal de alerta. Cuando una figura histórica deja de ser visible sin una explicación clara, suele significar que su etapa está llegando a su fin. El problema no era que Rubén Remigio Ferro hubiera dejado de ser útil, sino que su utilidad empezaba a resultar incómoda. Su nombre estaba demasiado asociado a los episodios más tensos de los últimos años. En un contexto donde el Estado buscaba proyectar una imagen de estabilidad institucional y control, cargar con figuras excesivamente identificadas con la represión podía convertirse en un lastre. Sin decirlo abiertamente, el sistema comenzaba a necesitar otra cosa. Así, mientras hacia afuera todo parecía seguir igual, hacia adentro se estaba produciendo un ajuste silencioso. No hubo comunicados, ni advertencias, ni señales explícitas. Solo un proceso lento y opaco que preparaba el terreno para un desenlace inesperado. Rubén Remigio Ferro, el hombre que durante casi 3 décadas había sido sinónimo de continuidad judicial, estaba cada vez más aislado en la estructura del poder. Y cuando el momento llegó, no habría margen para explicaciones públicas. Porque en Cuba, las decisiones más importantes no siempre se toman en el ruido, sino en el silencio. Y ese silencio, que durante años había protegido a Rubén Remigio Ferro, estaba a punto de volverse en su contra. El escenario estaba listo para una salida abrupta. Lo que nadie sabía aún era cómo, cuándo y con qué palabras se anunciaría el final de su poder. El final no llegó con un escándalo ni con una acusación pública. No hubo filtraciones, ni denuncias oficiales, ni una campaña mediática previa. La salida de Rubén Remigio Ferro se produjo de la manera más característica del poder cubano, mediante una fórmula breve, burocrática y cuidadosamente ambigua. Fue a mediados de diciembre de 2025 cuando su nombre apareció por última vez asociado a su cargo, no para confirmar su continuidad, sino para anunciar su sustitución. La frase utilizada fue tan neutra como definitiva. Se informó que quedaba liberado de su cargo. En el lenguaje del sistema, esa expresión no es inocente. Para quien no conoce los códigos internos, la fórmula puede parecer una transición administrativa normal, incluso respetuosa. Para quienes entienden cómo se comunican las decisiones de poder en Cuba, el mensaje es claro. No se trata de una renuncia voluntaria ni de un retiro programado. Tampoco es un reconocimiento ceremonial. Es la manera institucional de apartar a una figura sin abrir espacio para preguntas. La decisión se presenta como un hecho consumado, sin contexto, sin causas explícitas y sin margen para el debate público. El anuncio se produjo en el marco de una sesión institucional, sin dramatismo ni énfasis especial. En el mismo acto se informó de la designación de un nuevo presidente del Tribunal Supremo Popular. La atención se desplazó rápidamente hacia el relevo. El nombre de Rubén Remigio Ferro fue mencionado de forma escueta, sin balance detallado de su gestión ni palabras extensas de despedida. Para alguien que había ocupado el cargo durante casi 3 décadas, el contraste resultó llamativo.
No hubo discurso de cierre, ni homenaje visible, ni explicación sobre las razones de su salida. Ese silencio fue, en sí mismo, la clave. En otros contextos, una figura con semejante trayectoria habría recibido un reconocimiento público. En Cuba, la ausencia de ese gesto suele indicar otra cosa. Cuando el poder decide prescindir de alguien sin elevarlo simbólicamente, está enviando un mensaje interno. No se trata solo de un cambio de nombres, sino de una reconfiguración de prioridades. El sistema no acostumbra a exponer sus desacuerdos, los gestiona de forma opaca. La rapidez con la que se produjo el reemplazo reforzó esa lectura. No hubo un periodo de interinidad ni un proceso gradual de transición. El relevo fue inmediato, como si la decisión estuviera tomada desde hacía tiempo y solo faltara el momento adecuado para ejecutarla. Todo sugiere que la salida de Rubén Remigio Ferro no fue improvisada, sino el resultado de un proceso interno silencioso, acumulado durante meses, quizá años. Lo más significativo es lo que no se dijo. No se mencionaron errores, ni fallos de gestión, ni problemas de salud. Tampoco se aludió a una jubilación formal. La fórmula elegida evitó cuidadosamente cualquier detalle que pudiera generar interpretaciones públicas. En un sistema que controla estrictamente el relato oficial, esa omisión no es casual. Cuando no se explican las razones, suele ser porque explicarlas no conviene. Al mismo tiempo, el contexto general ayudó a entender el movimiento. La salida de Rubén Remigio Ferro no ocurrió de manera aislada. Coincidió con otros reajustes en estructuras clave del Estado. Cambios de nombres, movimientos discretos y sustituciones presentadas como renovaciones institucionales comenzaron a dibujar un patrón. No se trataba de una purga espectacular, sino de una reorganización silenciosa, diseñada para ajustar el funcionamiento del poder a una nueva etapa. En ese escenario, figuras con trayectorias largas y perfiles muy marcados podían convertirse en un problema. No por falta de lealtad, sino por exceso de identificación con una fase anterior. Rubén Remigio Ferro había sido un actor central en los momentos más tensos del ciclo reciente, las protestas del 11 de julio, los procesos judiciales posteriores y la implementación del nuevo Código Penal. Su nombre estaba asociado a decisiones impopulares fuera del país y altamente sensibles dentro de él. Aunque había cumplido su función, su permanencia podía dificultar la proyección de una imagen de ajuste y control institucional. Desde ese punto de vista, su salida adquiere otra lectura. No fue una sanción pública ni un castigo ejemplar. Fue una retirada estratégica. El sistema no lo desacreditó, pero tampoco lo protegió con un reconocimiento visible. Simplemente lo apartó del centro. En Cuba, esa es una de las formas más efectivas de ejercer el poder, mover una pieza sin ruido, sin justificarla, sin permitir que el movimiento se convierta en tema de discusión. Después del anuncio, Rubén Remigio Ferro desapareció del discurso oficial. No hubo entrevistas, ni comunicados personales, ni apariciones públicas relevantes. Su figura se desvaneció con la misma discreción con la que había ejercido su autoridad durante años. Para el observador atento, ese silencio posterior confirmó que no se trataba de un relevo convencional. Cuando una figura sale del poder en Cuba y permanece visible, suele ser porque ha sido reciclada. Cuando desaparece, el mensaje es distinto. La manera en que se gestionó su salida revela mucho sobre el funcionamiento interno del sistema. El poder no necesita justificar cada decisión. Tampoco necesita exponer sus desacuerdos. Le basta con administrar los tiempos, controlar el lenguaje y dejar que el silencio haga su trabajo. Rubén Remigio Ferro, que durante décadas había sido un garante de ese mismo mecanismo, terminó siendo víctima de él. El hombre que había pasado casi 30 años dando forma jurídica a las decisiones del Estado fue apartado mediante una fórmula legal mínima. Sin conflicto abierto, sin debate público y sin explicación detallada. El cierre fue tan discreto como su ejercicio del poder. Pero precisamente por eso, su salida resulta tan reveladora. No solo marca el final de una carrera, sino que expone la lógica con la que el sistema gestiona a sus propios cuadros cuando dejan de ser funcionales. Con Rubén Remigio Ferro fuera del Tribunal Supremo Popular, se cerraba una etapa.
La pregunta ya no era por qué había salido, sino qué significaba realmente su salida. Porque en Cuba, los cambios más importantes no se anuncian con grandes titulares. Se comunican con frases breves, silencios prolongados y decisiones que solo adquieren sentido cuando se observan con distancia. Y ese movimiento, ejecutado sin ruido, preparaba el terreno para una nueva fase del Poder Judicial y del propio sistema. Tras su salida del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro dejó de ser una figura visible. No hubo comunicados adicionales, ni entrevistas explicativas, ni apariciones públicas que permitieran reconstruir su versión de los hechos. El sistema no sintió la necesidad de justificar su decisión. Simplemente avanzó. El relevo ocupó el espacio, las dinámicas institucionales continuaron y el nombre de quien había presidido el máximo órgano judicial durante casi 3 décadas pasó a un segundo plano. Este tipo de desenlace no es excepcional en Cuba. Cuando una figura deja de ser funcional para el momento político, el mecanismo no consiste en destruirla públicamente, sino en neutralizarla mediante el silencio. No se trata de borrar su pasado, sino de impedir que ese pasado interfiera con el presente. Rubén Remigio Ferro no fue presentado como un error ni como una desviación. Fue tratado como una etapa concluida. La ausencia de explicaciones oficiales no significa ausencia de sentido. Al contrario. En sistemas altamente centralizados, el silencio es una herramienta de control. Permite cerrar capítulos sin exponer fracturas internas y evita que las decisiones se conviertan en temas de debate público. En ese contexto, la salida de Ferro no puede entenderse únicamente como una sustitución administrativa. Es un mensaje hacia dentro del sistema. Incluso las figuras más estables son prescindibles cuando cambian las necesidades del poder. El caso de Rubén Remigio Ferro también muestra cómo funciona la relación entre lealtad y utilidad. Durante años, su perfil encajó perfectamente con lo que el Estado necesitaba: previsibilidad, disciplina y una interpretación jurídica alineada con el proyecto político. Cumplió ese rol sin sobresaltos y sin fisuras visibles. Pero cuando el contexto cambió, cuando su nombre empezó a acumular un peso simbólico incómodo, su permanencia dejó de ser una ventaja. No hubo ruptura ideológica ni cuestionamiento público de su trayectoria. Simplemente se produjo un desplazamiento. En Cuba, ese desplazamiento suele ser definitivo en términos de visibilidad. El poder no necesita confrontar a quienes ya no ocupa. Basta con moverlos fuera del centro. Esa lógica explica por qué, tras su salida, Rubén Remigio Ferro no volvió a ocupar un espacio relevante en el discurso oficial. Mirado en perspectiva, su recorrido es una radiografía precisa del funcionamiento del sistema. Un ascenso silencioso, una permanencia prolongada, un rol clave en momentos de crisis y una salida igualmente silenciosa. Nada fue improvisado. Todo respondió a una lógica interna donde las personas importan en la medida en que sirven a una función concreta. Cuando esa función se agota, el sistema avanza sin mirar atrás. La historia de Rubén Remigio Ferro no es solo la de un jurista poderoso. Es la historia de cómo el Estado cubano gestiona a sus cuadros, de cómo administra el tiempo, el lenguaje y el olvido. Muestra que el poder no siempre se ejerce con gestos grandilocuentes, sino con decisiones discretas que reordenan el tablero sin hacer ruido. Y también deja claro que, en ese tablero, nadie es imprescindible para siempre. Al final, su caída no fue espectacular ni dramática. Fue fría, ordenada y silenciosa. Precisamente por eso resulta tan reveladora. Porque expone un sistema que no necesita justificar sus movimientos y que puede prescindir incluso de quienes durante años parecieron intocables. Rubén Remigio Ferro pasó de ser un pilar del aparato judicial a una figura ausente sin transición visible. Y en ese paso, se puede leer una de las claves más profundas del poder en Cuba. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Crees que la salida de Rubén Remigio Ferro fue simplemente una renovación institucional o una purga silenciosa? ¿Recuerdas otras figuras que hayan tenido un recorrido similar dentro del sistema cubano, con largos años de poder y un final repentino? ¿Piensas que en Cuba el silencio dice más que las explicaciones oficiales? Déjame tu opinión en los comentarios, porque estas historias no se entienden del todo sin la memoria colectiva.
Si este análisis te ha resultado útil y quieres seguir explorando las tramas menos visibles del poder, las biografías que no suelen contarse y los mecanismos internos del sistema cubano, te invito a suscribirte a este canal. Esto es Secretos Oscuros de Cuba, un espacio para entender lo que ocurre detrás del discurso oficial. Comparte este video con quienes saben que en Cuba, muchas veces, lo más importante no se dice en voz alta. Nos vemos en el próximo episodio.